El acta de la sesión número 10 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 11 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se ha recibido comunicación de la Confederación de Taxistas de Regiones, mediante el cual informa que no han entregado la vocería de interlocución ni son representadas por los señores Luis Campos, de Confenataxi, Luis Reyes, Confenatach, y Richard Montesino, Asociación del Biobío, ante el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, senadores y diputados, u otra institución o autoridad de gobierno. En segundo lugar, correo electrónico del gerente de operaciones Olataxi Chile, por el cual solicita exponer el proyecto de ley sobre regulación de plataformas tecnológicas de transporte de pasajeros. Y por último, correo electrónico de Estratégica SPA, mediante el cual solicitan exponer respecto de la conectividad de la comuna de Lampa al no contar contra Santiago. Asimismo, sobre la tarificación de la Panamericana y la restricción a los catalíticos. Esa es la cuenta de la Presidenta. Sobre la cuenta, aprobada. ¿Varios diputados, diputadas? Suspendemos un minuto entonces para recibir a los invitados. Saludamos a la señora ministra. Muchas gracias por acompañarnos. Subsecretaria Pamela Gidi. Vamos a comenzar escuchando a la señora subsecretaria, luego don Hernán Calderón y don Óscar Cabello, asesores ambos de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, CONADECUS, quienes expondrán sobre el fallo de la Corte Suprema por el espectro 700, que los hace devolver espectro tras haber pasado el límite de los 60 MHz tras licitación de la banda 700 MHz. Eso es por un lado, y también queremos pedirle a la subsecretaria que teníamos pendiente que nos pueda contar sobre la suspensión del 5G, del 3,5. ¿Ven? Porque además hoy día hemos visto que hay una demanda de parte de una de las empresas afectadas. Si usted, subsecretaria, nos puede contar de eso primero y después vemos, para darle la palabra a nuestros invitados, que queremos mayor información porque hemos visto todo por la prensa y esta comisión todavía no tiene una información clara al respecto. Así que empezamos con eso, ministra. Vamos a ver este tema y después vamos a ver los proyectos. Subsecretaria, tiene la palabra. Saludar también al asesor. José Huerta. Sí, efectivamente, yo, como teníamos ese pendiente, hice una presentación que incluye ambos temas. Ambos temas. Ambos sí, por temas. eso, adelante. Entonces vamos a partir con un poquito con la función de Subtel, porque se entiende, ahí es el paraguas donde se sostienen ambos casos que vamos a ver hoy día, que es, por un lado, la suspensión de 3.5, de la banda 3.5 MHz, y por otro lado, el caso con AECUS. Entonces vamos a partir explicando al final, ¿qué es el espectro? El espectro es un bien nacional de uso público. Esto, su dominio pertenece a la nación y es necesario para prestación de servicios de telecomunicación. Sin que tengan espectro no pueden haber telecomunicaciones. La administración del espectro corresponde exclusivamente a Subtel, con amplias facultades. Es la razón de ser de Subtel. Y por lo tanto, el Subtel debe velar por el uso eficiente y competitivo del espectro bajo condiciones que permitan desarrollo de nuevas tecnologías en resguardo del interés público. Por lo mismo, las asignaciones de espectro del Subtel otorgadas particulares son temporales, y esto es muy importante para el caso que vamos a ver más adelante, y están sujetas a potestad de administración, control, caducidad y extinción de Subtel. Yo les quiero mostrar, esta lámina captura cuáles son los espectros que tiene cada empresa, y si ven la barra a la derecha, están mostrando distintas carreteras digitales que existen. Son distintas carreteras, esos son los distintos anchos de banda,
700, 850, 900, etcétera. Cada uno tiene concesiones que se entrega a uno o a más empresas de telecomunicaciones, y cuando vemos históricamente lo que ha sucedido en los espectros que se han sido asignados, vemos que por la sumatoria de los espectros que cada una de las empresas tiene, vamos viendo, tenemos que el que tiene más espectro es Entel, que tiene 1/3 del espectro radioeléctrico de Chile, propiedad de todos los chilenos. Pero tiene, cuando digo tiene, me refiero a que tiene la capacidad y el permiso para hacer uso de eso en una concesión, y después vemos que lo siguen Claro y Telefónica, con 21% cada uno. Entonces vemos que hay tres operadores que sumados tienen 75% del espectro de Chile. Vemos después que hay otros operadores que tienen menos, pero aquí lo importante entonces es que 3 empresas tienen 75% del espectro de todos los chilenos. Seguimos. Aquí tengo un poquito que explicar qué es esto 2G, 3G, 4G, ahora bien, se habla de 5G. Las tecnologías de segunda generación, tercera generación, nacen más o menos cada 10 años. Y ahí tenemos, salió en 2009 la generación 3G, 10 años después más o menos, la generación 4G en el resto del mundo, y hemos visto cómo van coexistiendo. Aquí no alcanza a verse antes, mucho antes había sido asignada la tecnología 2G, que es la roja, y que vemos cómo se va a lo largo del tiempo disminuyendo la cantidad de usuarios que tiene en Chile. Y al mismo tiempo entonces empiezan a convivir 3G, que el día que nos paramos a junio 2019, empiezan a convivir la tecnología 2G en una forma mínima, que es la parte roja. Después vemos cómo conviven la 3G, una cantidad importante de 5 millones de clientes, y sin duda el gran crecedor que lleva unos pocos años en el mercado es 4G, y que ya tiene más de 12 millones de clientes y va a seguir creciendo por un rato. Entonces, la tecnología 5G se va a explotar masivamente, comercialmente en el mundo en 2020. Esa ha sido la fecha que todos los países y la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha fijado como fecha, a pesar de que todavía está definiéndose el estándar exacto que va a tener para que se pongan de acuerdo todos los países. Sin embargo, sigue, ya vemos que antes que el estándar nacional y mundial esté definido, ya los países adelantan la tecnología por todos los beneficios que van a traer, y vemos que a partir del año pasado ya empiezan a subastar, los países empiezan a licitar el espectro, distintos espectros para desarrollar la tecnología 5G. La tecnología 5G tiene una cosa distinta a los espectros anteriores. Para que funcione bien, en óptimas condiciones, se requiere que funcione en 3 bandas distintas, en las bandas bajas, medias y altas. ¿Por qué? Porque cada banda, según si es media, baja o alta, tiene distinta capacidad de cobertura, tiene distintas características de capacidad y distintas características de latencia. Entonces, la combinación óptima es la conjunción de ambas, este tipo de bandas. Y empezamos a ver entonces, aquí tengo la historia de las países que ya han licitado. Y anuncios de licitar este año, hay como 7 más: Italia, Australia, Nueva Zelanda, en definitiva, pero se ve claramente que las bandas que los países han elegido, curiosamente, gran parte de los países han determinado la banda 3.5. Curiosamente, justo en esta misma época están haciendo estas licitaciones, empiezan las licitaciones, recibimos, ¿sigue la siguiente slide? Recibimos entonces, 2 compañías despiertan, y a partir del año pasado, septiembre de 2017, Entel y Claro, que tenían concesión de esta banda. Para aclarar, Entel y Claro son las únicas dos empresas que tienen espectro nacional de la banda 3.5. Las únicas 2. Entel tiene 100 MHz, Claro tiene la mitad, que es 50 MHz. Estas 2 empresas que tienen espectro nacional, Nicolás 2, despiertan y dicen: vamos a empezar a hacer actividad en esta banda que había sido licenciada para ellos, concesionada el 2001 y 2006, Entel 2001, Claro 2006, y que habían tratado de lanzar distintas tecnologías, pero que no rindieron fruta y han estado votadas. Tan votadas estaban que en marzo de este año, cuando asumimos, según los reportes que ellos mismos, estas empresas nos entregan, por reporte oficial Subtel, en esta banda, a nivel de todo Chile, entre todas las empresas, habían 2.600 clientes. Entel con 700, 600 Claro, etcétera. En total, entre todas, a nivel nacional, solamente 2.600 clientes.
empezamos a ver qué pasa, porque hay tanto apuro, los últimos de ahí, como bien dicen, el caso de Entel, el primer bullet, desde septiembre hasta junio, Entel presentó 110 modificaciones que correspondían a 332 antenas. Entonces, después de que había estado durmiente desde el 2001, de repente despiertan y empiezan a pedir aprobaciones de antenas. 68 fueron aprobadas bajo solicitud de recepción en el gobierno anterior, 55 fueron rechazadas y 13 fueron recepcionadas. Por otro lado, también claro que no levanta antenas nuevas, pero también este espectro que estaba durmiente dijo, de esta concesión que yo tengo, quiero que me transformen esta concesión y que había sido originalmente entregada para telefonía fija, inalámbrica, quiero que me la transformen para datos móviles. Así, 154 fueron aprobadas por la administración anterior, los últimos 60 días también de gobierno, 32 se encuentran pendientes y no existen obras, solicitudes de excepción de obra. Dijimos, pero aquí algo está pasando, ¿qué está pasando? ¿Qué este espectro qué está? Entonces salimos a medir. Fuimos a nivel de todo Chile, 119 empresas en 12 regiones, ya hay más todavía, perdón, mediciones, localidades en 12 regiones a nivel de todo Chile, y encontramos que en 75% de las mediciones no había actividad ninguna. O sea, el espectro fue entregado ya hace 15 años o más y estaba sin ocuparse en nada. 75%. Ya, entonces dijimos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Claramente no ha sido ocupada en forma clara, el poco uso se está produciendo de los últimos meses. De hecho, claro, en el mismo tiempo Entel sale con publicidad en todos lados diciendo que ya viene camino 5G. 5G es una norma técnica que no ha sido promulgada ni en Chile ni en muchos países del mundo. Entonces, la verdad que dijimos, pero ¿cómo? Si esta fue entregado para telefonía fija inalámbrica. Entonces dijimos, aquí en Chile y en el resto del mundo, para hacer estas licitaciones nuevas, hay muchas veces que se hace despeje. En Chile se había hecho muchas veces despeje de otras bandas, pero se demora mucho tiempo. De hecho, para 4G, hubo un despeje que se demoró 10 años. Entonces, si dijimos, esperamos por el despeje en forma habitual, en 10 años, estos 2.600 clientes van a ser millones y ya va a ser muy difícil entonces que Chile se beneficie de ocupar esta banda para 5G. ¿Por qué es tan importante esta banda para 5G? Chile, por el mercado que tiene, que es pequeño, es un mercado chiquitito, tiene que adherirse a los espectros que ocupan los demás mercados grandes. Un momentito que apagaron el micrófono. Perdón, pero yo ¿Están haciendo alguna prueba? Tenemos un problema con los micrófonos. Ahí se prendió. Continúe, subsecretaria, continúe. Ya. Entonces, es muy importante que Chile se sume a espectros que son escogidos en otros países, en mercados masivos, de modo que al final, cuando lleguen terminales 5G, haya muchas marcas que lo produzcan y lleguen a bajo costo y luego la mayor parte de los chilenos puedan acceder a ellos. Si es que no, vamos con mercados masivos, nos unimos a los mismos mercados que eligen estas bandas, vamos a tener al final tecnologías que no son masivas y van a ser solo para muy pocos, que no es lo que queremos. Una aclaración menor solamente. Ahí. Aclaración que puede ser importante, que nosotros la damos por conocida, es que ¿por qué 5G es tan importante? Y sí. Sí, claro. Estamos con menos 1G. No. 5G es el que permite, son características tecnológicas que permiten mucho mayor velocidad de respuesta. Por ejemplo, cuando uno habla de telemedicina o de vehículos autónomos que necesitan respuesta muy rápida, esa es el tipo de tecnologías. Estamos hablando de un salto en el uso de las comunicaciones muy significativo respecto a lo que existe actualmente. Gracias, ministra. Y complementando la misma línea, No prendió. además de las comunicaciones con personas o entre personas, va a permitir que las cosas se comuniquen entre ellas con las personas o con centros de operación. Entonces, es muy importante también para el desarrollo productivo de todos los sectores económicos de Chile. Entel, como ustedes han visto, ha hecho comunicación expresa de que está lanzando este producto Massive MIMO, que es una tecnología fija inalámbrica, que hoy día está diciendo, en estos días ha estado diciendo que es la solución para los sectores más bajos, de más bajo ingreso, porque permite internet de alta calidad. La verdad que
lo que vemos en el mundo es que solamente de toda la banda fija que hay en el mundo, solamente 1.5% de los países tienen este tipo de tecnología. Es una tecnología que de capacidad y velocidad es muy baja, es como está el nivel del par de cobre, que se lanzó hace muchos años, muy por debajo de lo que es la tecnología HFC, o ni hablar ni comparada con tecnología de fibra óptica, entonces. Entonces, para enfatizar por qué hicimos el congelamiento. Entonces, en definitiva, pues si hubiéramos hecho un despeje habitual, que ha sucedido en Chile y en muchos países del mundo, no hubiéramos demorado bastante tiempo y la colonización que existía hubiera sido más complicado. En vez de mover 2.700 clientes, teníamos que haber movido mucho más. Entonces, los principios que ocupamos para hacer esto es que claramente por las mediciones que hemos seguido haciendo, y de hecho tenemos más mediciones hasta ahora, claramente demostraban que había subutilización de una banda que es clave para el desarrollo de Chile, una banda que va a ser prioritaria para el desarrollo 5G, y entonces las empresas estaban haciendo un uso ineficiente del espectro de todos los chilenos. Había entonces una despegue de antenas compatibles con 5G antes que otros competidores, porque para que se desarrolle 5G y haya a nivel de precios bueno, bajo y con buenos servicios, estamos pensando que tiene que haber por lo menos 3 compañías, si no 4. En la situación que había, teníamos a nivel nacional solamente 2. Entonces no iba a haber una situación competitiva que beneficiara a todos los chilenos. Y pensamos entonces que estaba funcionando una caparación de espectro que estaba haciendo en Desmedro el operador de 5 sesiones de bandas de 3.5. Y aquí ya terminamos el tema de la suspensión y vamos a entrar entonces en el caso con ADECUS. ¿Me permite, subsecretaria? Sí. Yo no sé si algún diputado o diputada tiene alguna consulta, pero nosotros hemos visto hoy día que una de las empresas está llevando acciones legales con respecto a esta situación. Yo sé que Subtel tiene la facultad, ¿cierto?, de cuando hay incumplimiento, como se ha dado a conocer acá, que durante 15 años había un 75% de que no se utilizaba el 3,5G. La verdad es que queremos saber qué consecuencias puede tener al respecto, porque lo que dicen las empresas es que hay una decisión arbitraria de parte de la Subtel con respecto a una licitación que se había hecho formal y que todavía estaba vigente. No sé si usted nos puede aclarar ese punto. Claro, efectivamente una concesión que estaba siendo vigente, sí, que fue concesionada sin costo para ellos, o sea, no tuvieron que pagar nada, es muy importante establecer eso, pero que fue para un uso distinto del que estaba haciendo hoy día. Entonces, por todas las razones que explicamos antes, decidimos que esta era la mejor forma de hacerlo. Es natural y esperable y estábamos preparados, obviamente, para que hubiera judicialización. De hecho, si no hubiera sido judicialización, en el fondo esto también con empresas que son internacionales, porque ha demandado Recursos de Protección Claro y Entel, y ambas dos dicen que en el fondo si no sería un precedente, porque su negocio, su activo madre es el espectro. Entonces, claramente, de frente a sus accionistas, tienen que defender esto, aunque las probabilidades, vamos a ver qué sucede, pero en definitiva nosotros lo importante aquí es que todavía en esa misma banda quedan 150 MHz de espectro disponible para licitar 5G. Entonces, nosotros en Chile igual vamos a poder beneficiarnos 5G, porque además, como explicaba antes, al principio, se requieren bandas altas, medias y bajas, y vamos a poder licitar entonces 150 MHz en bandas medias, 3.5, y bandas altas también. Vamos a ver si esas empresas van a querer seguir participando de esto, pero la verdad que nosotros hoy día, juntos con lo que vamos a ver ahora con el caso con ADECUS, están al mismo tiempo que están haciendo esto, están tratando de negociar con nosotros otras cosas también. Entonces, no estamos preocupados. Es natural y esperable. Ya, entonces veamos ahora su presentación. Le doy la palabra a usted y después le doy la palabra a cada uno para que nos explique, subsecretaria. El tiempo es más acotado, por favor, en la segunda parte, en honor al tiempo. Ya, aquí voy cortito. Entonces, caso con ADECUS, este que es un poquito más complicado en términos de data, porque aquí hay una historia para entender esto. En la Corte Suprema, el 2009, dictó sentencia fijando un cap de 60 MHz. En 2014, con ADECUS, aquí presente, presentó la demanda ante el TDC solicitando que estas 3 empresas se desprendiesen del espectro asignado en el concurso 700 porque no habían respetado este cap que había sido fijado en 2009, en la primera línea.
que el tope máximo que pueden tener de espectro total. Veíamos al principio de la primera lámina que cómo está repartido el espectro en Chile, y que es muy por sobre estos caps de 60 MHz. Y lo que acaba de pasar entonces es que unos días después de que Subtel congela el espectro de la banda 3.5, inmediatamente después la Corte Suprema acoge el recurso de reclamación de Conadecus, disponiendo 4 obligaciones. Primero, que el cap de 60 MHz sí está vigente y hay que respetarlo, que las operadoras demandadas, por ende, deben desprenderse de la misma cantidad de espectro asignado en 700, en la banda que ellos eligen, y que los caps de los operadores solo podrán mantenerse en 60, a menos que el Subtel vaya al TLC a pedir un cap extra. Y es por eso que también se junta con lo que estamos hablando, porque ¿qué espectro devuelven? Las empresas también necesitan, si que quisieran tener más espectro para 5G, van a necesitar que Subtel mueva este cap. Entonces, por un lado, somos amigos, por otro lado nos demandan, pero por otro lado, lo único que tiene la posibilidad de aumentar ese cap para todas las empresas es Subtel, y por eso también estamos tranquilos. Lo importante aquí los principios, y por eso el refuerzo, con la cual falla la Corte Suprema, son los mismos principios que nosotros ocupamos para hacer la suspensión, que dijimos que, primero, el espectro es un bien nacional de uso público, que es administrado por Subtel, y que Subtel no solo puede, sino que debe velar por el cumplimiento de libre competencia, que son las mismas razones que ocupamos para hacer la suspensión. Dale. El siguiente paso, ya los elementos relevantes los vimos, pero el siguiente paso aquí es que tenemos entonces, si queremos, y efectivamente queremos, que aumente ese espectro para el desarrollo de las telecomunicaciones en el futuro de Chile, tenemos que ir con un proceso de consulta al TLC para aumentar ese cap para las empresas. ¿Qué cap tienen las empresas para que entendamos qué significa este fallo en dos partes? Primero les dice que tienen que desprenderse de lo que fue entregado en exceso, no, en la licitación 700, que es Entel 30, Claro 20, Movistar 20. Entonces quedaría con la columna derecha con el espectro de cada empresa, pero que ustedes ven ahí quedan 4 empresas por sobre el cap de 60, que también existe el fallo de la Corte Suprema. Entonces, nuevamente todas estas empresas están conversando con nosotros para que podamos ir al TLC. No, sigue. No, sigue nomás. Ahí está nomás. Eso es. Gracias, subsecretaria. No sé. Adelante, diputado Mulet. Tiene la palabra. Micrófono, por favor. El micrófono, por favor. Sí. Primera parte, una afirmación, no me va a entender que la restricción en el 3,5, en la banda de 3,5 G que implementó la Subsecretaría y el Ministerio de Telecomunicaciones, lo que busca es poder ampliar el ámbito de la competencia y la licitación de la 5G. O sea, el hecho de sacar esas empresas es para que haya más competencia una vez que se licite la 5G. Eso entiendo, para abrir, ¿cierto? Ya. Y respecto de esto, esta afirmación que, a propósito del fallo de la Corte Suprema, que se excedió el CAP de cada una de las compañías, ¿bajo qué gobierno se excedieron en la licitación? Porque hubo licitaciones, supongo, o asignaciones directas, no sé, pero... Subsecretaria, anote, por favor. Repito, hubo autoridades, supongo, ministros o secretarios, que no respetaron el tope de las 60. Y las empresas fueron por más y le dieron más. Gracias, diputado. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Subsecretaria, ahora sí, puede contestar. Sí se licitó 700 bajo el gobierno de Piñera 1, pero se adjudicó bajo la siguiente administración de Bachelet. O sea, ambos gobiernos de una u otra forma están involucrados. Gracias, subsecretaria. Quiero consultar, don Hernán o don Oscar. ¿Quién va a tomar la palabra primero? Bien. Ahí usted tiene su micrófono. No, en la parte negrita, el botón negrito. Ahí se prendió. Don Hernán Calderón, el presidente de Conadecus, que lo hemos tenido en otras veces, estuvo aquí para la discusión de los 700 MHz, que sí. Todo esto usted ya lo planteó, lo que llevó a tribunales. Exactamente. Desde esa época es la presentación que se hizo
la presentación al el juicio. ¿Cómo se llama? ¿Cuál fallo? Cuando discutimos, mi consulta es, Sí. cuando discutimos aquí, desde ahí ustedes presentaron Sí. hicieron esta presentación a la Sí, justicia. sí. Ya. Nosotros siempre discutimos. Tiene la palabra. Disculpe, Presidenta. Muchas gracias a los diputados, saludarlos. Nosotros este caso se inicia. Nosotros iniciamos este caso cuando se inicia la licitación y en pleno proceso de licitación nosotros hicimos la demanda porque considerábamos que el máximo de espectro que había considerado la Corte Suprema en el año 2009 no se estaba respetando. Y en consecuencia lo que hicimos fue una consulta al Tribunal de Libre Competencia. El Tribunal de Libre Competencia rechazó la consulta. Fuimos en segunda oportunidad reclamando al Tribunal de Libre Competencia y nuevamente lo rechazó y dijo que el procedimiento debía ser contencioso. Y en consecuencia nuestro espíritu fue hacer una consulta, no fue hacer la demanda, pero el Tribunal de Libre Competencia nos arrastró a que teníamos que llevar adelante un procedimiento contencioso y hicimos la demanda. Posteriormente, después de un largo proceso en el Tribunal de Libre Competencia, el Tribunal de Libre Competencia no tocó el fondo del asunto, sino que lo que se discutió por parte de las empresas y el propio tribunal era que Conadecus no tenía legitimación activa para poder hacer un tipo de demanda de este tipo. Y en consecuencia falló en esa línea y nos condenó en costas. Nosotros fuimos de reclamo ante la Corte Suprema. La Corte Suprema ordenó al Tribunal de Libre Competencia que tenía que pronunciarse por el fondo y que además sí Conadecus tenía legitimación activa. Posteriormente, después de nuevamente un largo periodo de alegatos y antecedentes, el tribunal nuevamente falló en contra nuestra, nuevamente nos condenó en costas, ¿ah? Y se pronunció de que no estaba vigente el límite de los 60 MHz y que además los antecedentes nuestros no eran suficientes para configurar una acción anticompetitiva. Nosotros fuimos de reclamo a la Corte Suprema nuevamente. Y este es el fallo que tenemos hoy día. La Corte Suprema en este caso rectificó el fallo que dictó el Tribunal de Libre Competencia. Es por eso que a nosotros nos falta duda de que hoy día nuevamente se vaya al Tribunal de Libre Competencia para que pueda nuevamente rectificar lo que hizo la Corte Suprema. Desde nuestro punto de vista, eso no es lo adecuado. Los fallos de la Corte Suprema son definitivos y un tribunal que está bajo la tutela de la Corte Suprema no puede rectificar un fallo del Tribunal Mayor. Nosotros, ese es nuestro predicamento ante esto. Y en consecuencia, nosotros tenemos hoy día una situación que creo que desde la subsecretaría se ha manifestado también con este congelamiento de la 3.5, viene a ratificar lo que nosotros hemos manifestado con anterioridad. Aquí hay espectro abandonado. Hay 30 que en un cuadro que dio la subsecretaria de BTR, en la banda AWS del año 2009 que se licitó, donde participaron 2 empresas y donde la propia Subtel alegó de que estaba el límite de los 60 MHz y por eso pudieron participar solamente 2 empresas en ese tiempo, BTR, Nextel, de los cuales uno obtuvo 60 MHz y el otro obtuvo 30. Bueno, al poco andar, una de estas empresas, BTR, abandonó la banda y se convirtió en operador móvil virtual y hoy día esos 30 MHz están abandonados, ni siquiera subutilizados, abandonados. Entonces, creo que la línea, lo que manifiesta la subsecretaria con respecto a la 3,5, se da en otras bandas también. La subutilización, donde no se ha desplegado la infraestructura, donde no se han utilizado y por lo tanto es justo de que un bien nacional de uso público vuelva para que pueda ser utilizado eficientemente. Nosotros creemos que esa es la política que nosotros estamos promoviendo. Como consumidores queremos que haya competencia, no queremos que haya oligopolio como está designado. También tenemos la crítica a la licitación del 2013. Justamente fue un traje a la medida.
Entonces, por eso nosotros creemos de que aquí Movistar, claro, Entel han incurrido en una conducta anticompetitiva al adjudicarse la banda 700 en el concurso público convocado por la Subtel del 2013, sin respetar el límite de los 60, dispuesto legal y previamente como máximo para cada operador de telefonía móvil. Movistar, Claro y Entel deberán desprenderse de la misma cantidad de espectro radioeléctrico que adquirieron en ese concurso, quedando a su opción la elección de la banda que será enajenada. El fallo de la Corte Suprema así lo manifiesta. Ellos tendrán que determinar de qué banda se van a desprender esa cantidad que les exige la Corte Suprema. Subtel deberá velar por el oportuno y adecuado cumplimiento de las medidas anteriores. En el evento, esto es parte del fallo, estime necesaria la revisión del límite de 60 MHz, deberá iniciar un proceso de consulta ante el Tribunal de Libre Competencia. Si no, deberá hacer que se cumpla ese límite. Si no lo hace, tiene que cumplir con el límite. Bueno, yo quiero darle la palabra. Aquí me acompaña Óscar Cabello, ingeniero eléctrico, integrante de la Comisión de Telecomunicaciones del Colegio de Ingenieros. También me acompaña Israel Madler, quien también es un especialista en el tema, pero que además es economista y además integrante del COSOC de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Y también deja ser presente que aquí hubieron dos personas que fueron los que llevaron adelante la causa en los tribunales. Mario Bravo, ex Fiscalía Nacional Económica, Cristian Reyes, ex Fiscalía Nacional Económica, dos abogados de la Fiscalía Nacional Económica, que fueron los que llevaron adelante este juicio. Entonces yo quiero dejarles para que Óscar Cabello haga la presentación final de toda la historia de un poco lo que pasó. Gracias. Gracias, don Hernán. Tiene la palabra don Óscar Cabello, que además ha sido invitado, sugerida su invitación también por el diputado René Manuel García, que nos ha pedido que usted esté aquí presente. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera contar un poco entonces la historia del caso, porque este caso fue a veces poco comprendido y ahora último también el fallo también ha sido poco entendido por la opinión pública, porque lamentablemente había una campaña de prensa muy fuerte. Nosotros hemos tenido poca audiencia, aunque es un fallo que no se puede discutir, pero es bueno interesarse de la historia y ver un poco, sacar lecciones para el futuro, especialmente para esta Comisión de Obras Públicas. El espectro, como dijo la subsecretaria, yo lo quiero graficar acá porque es una cosa que a veces no cuesta imaginársela, no existe, es un concepto matemático, son vibraciones distintas que están en el vacío, en el éter según algunos, ¿ya? Y aquí hay una representación gráfica de una cosa, de un fenómeno físico, que es la propagación. Entonces tenemos aquí abajo, por ejemplo, la famosa radio, la radiodifusión AM, las antiguas radios que escuchábamos todos nosotros. Esas son frecuencias bajas que están entre 540 y 1600 kHz. Si seguimos subiendo en el espectro, esto sigue para allá, pero aquí gráficamente lo colocamos acá. Viene la onda corta. La onda corta ya se usa muy poco, pero la usan, por ejemplo, los radioaficionados. Tienen la famosa banda de 40 metros, que es una banda muy útil en caso de emergencia, porque cuando todo falla, esa banda tiene propagación a grandes distancias. Con poco tráfico, sí, o sea, no son grandes caudales de tráfico. Después, si seguimos subiendo, sobre 30 MHz, aparecemos acá, y vienen los canales de televisión, ¿ya? Aquí está el canal 2 al 6, aquí está la radio FM, los canales 7 al 13. Si seguimos subiendo, pasamos al rango siguiente, que es el rango UHF, y aquí está, este es como el centro de la ciudad hoy día. Aquí está toda la actividad, antiguamente era abajo, pero hoy día la actividad está aquí. Es como el centro que se mudó del centro de Santiago a Providencia. Aquí están, por ejemplo, los canales UHF, que quedan, hay varios, y aquí están las bandas de telefonía móvil, que hay varias bandas de telefonía móvil. Entonces, la telefonía móvil se inició en el rango 850, después saltó al rango 1800, después al rango 2100, después al 2600 y ahora 700 que está acá. Esas son las bandas que están hoy día en servicio, autorizadas en el país. Si seguimos más arriba, vamos a encontrar enlaces de microondas, satelitales, y si seguimos mucho más arriba, llegamos a la luz visible, que es la que todos vemos. Pero este es el espectro radioeléctrico en pocas palabras. Es un concepto matemático, abstracto, pero que está gráficamente representado ahí. Y es un bien escaso porque no hay muchas frecuencias. Siempre se están desarrollando una frecuencia, pero instantáneamente, si lo veo hoy día, no hay para todos los que quisieran tener frecuencia. Entonces, la ley se pone en ese caso y lo asigna por concurso público. Entonces, el espectro, como dije, es un recurso natural y escaso, administrado por Subtel, como bien se dijo anteriormente, y Subtel tiene que hacerlo de dos maneras, de acuerdo a las leyes. Primero, de manera eficiente,
para que alcance y rinda lo más que se pueda. Y segundo, de acuerdo al decreto ley 211, que es la ley que estimula y protege la libre competencia. Desde el 89 se han adjudicado 5 bandas, que son 850, 1900, 2100, 2006 y además la banda 700. Y además hay una banda chiquitita que realmente se nos olvida, que es la banda de 900 MHz, que la vamos a comentar después, que esa banda era de telefonía inalámbrica y alguna vez se convirtió en telefonía móvil. Esta banda es rara porque no está en otros países, está en algunos países de Latinoamérica, pero no es muy internacional. En Europa sí que se usa bastante esta banda. Y estas bandas están hoy día en manos de 5 operadores que tienen redes propias, que tienen antenas, torres, fierros, alambres, ya, que son Claro, Entel, Movistar, WOM y BTR. Este cuadro es parecido al que mostró la subsecretaria recién, pero resume el espectro por compañías, por banda, y ustedes ven aquí lo que decía ella, que Entel tiene 150. Ella dijo 50 porque está tomando en cuenta además los 100 MHz de la banda de 3500, que nosotros aquí en este gráfico no hemos tomado, esa es la única diferencia. Pero Entel tiene 150, Movistar y Claro 115, BTR tiene 30 MHz, que como dijo Hernán, no están siendo utilizados, pero están legalmente asignados, y WOM tiene 60. Eso suma 470 y ahí están las distribuciones porcentuales respecto de telefonía móvil. ¿Ya? La gran pregunta, ¿el espectro se está usando en forma eficiente en el país? Nosotros pensamos que la evidencia que hay en el expediente, porque el expediente tiene varios miles de páginas del caso 700, indica que no, y hay mucha información que indica que no, que estamos siendo un poco ineficientes. Pero veamos un par de datos más. La AT&T en Estados Unidos tiene 145 millones de clientes y entendemos que dispone solo de 115, 120, está un poco raro el número, pero 115, 120 MHz. Eso significa que AT&T logra 1,2 millones de clientes, de usuarios, por cada megahertz de espectro. En Chile, en cambio, y pongo Entel solo como ejemplo, pero la situación es parecida a las demás compañías, tiene 7,2 millones de usuarios y tiene 150 MHz, o sea, tiene más espectro que AT&T y eso le da solamente 51.000 clientes por megahertz. O sea, estamos en materia de eficiencia muy bajo. Comparemos Perú, no nos miremos a Estados Unidos. Perú es un mercado bastante competitivo, un país probablemente parecido a Chile, y ellos logran en el país 99.000 usuarios por cada megahertz, ¿ya? Que es mucho más que los 53.000 que logramos nosotros aquí en Chile antes del fallo de la Suprema. Entonces, algo no están dando bien, o sea, efectivamente el espectro no parece estar siendo usado en forma eficiente. Ahora, ¿cómo parte esta licitación? A fin de 2013 el gobierno llama a concurso público para la banda 700 y había ya 5 operadores con redes propias, los que ya cité, más 4 móviles virtuales, que son operadores que no tienen espectro propio, sino que lo arriendan capacidad a las compañías establecidas. Ahora, Entel, Claro y Movistar en ese entonces tenían el 98% del mercado. Hoy día ha mejorado un poco por la entrada de WOM, que WOM en ese momento estaba prácticamente muerta, era Nextel, ¿ya? Y el resto, todos los operadores nuevos, en esa época Nextel, BTR, los móviles virtuales, llegaban al 2%. Ahora, las bases tenían un problema, y es que contemplaron solamente 3 cupos, o sea, había cupos para 3 nuevos operadores y exigencias tan altas que era muy difícil que un nuevo operador, por ejemplo China Mobile o Verizon de Estados Unidos, pudiera interesarse en entrar al país, porque eran exigencias que un operador nuevo difícilmente iba a cumplir, ¿ya? Entonces, las bases tampoco contemplaban el famoso límite de 60 MHz que había establecido la Corte Suprema en 2009. Ya vamos a hablar del límite, ¿ya? Ahora, diversos expertos levantaron voces de alarma y sugirieron cambios a Subtel. Vamos a ver después las declaraciones, para que el concurso fuese más competitivo. Pero Subtel desestimó estos cambios. Ahora, tenía razón Subtel en algunas cosas. No, yo no quiero hacer una crítica aquí a la administración de esa época, porque ¿qué es lo que dijo Subtel? Mire, la evidencia práctica demuestra que en Chile solamente caben 3 operadores, ¿ya? Y efectivamente, en esa época había 3 operadores. Nextel y BTR estaban prácticamente muertos. Y además, Subtel estimaba que las contraprestaciones eran un buen medio para obligar a los operadores a cubrir zonas rurales. O sea, si usted quiere espectro en Santiago, coloque una estación base de Coyhaique a la cordillera, ¿ya? No quiero entrar en este tema porque es un tema discutible también, pero esa fue la realidad y el motivo que argumentó Subtel. Bueno, aquí quiero entrar, por ejemplo, a don Andrés Gómez Lobo, que ustedes lo conocen, es un destacado economista, es un experto en libre competencia. En ese momento él era, 2013, era asesor de la candidata Michelle Bachelet, y declaró que en esa época una cosa que complicaba que se estaba haciendo era adelantar la licitación de 700 y que en lugar de ello debió haber sido en consulta al Tribunal de Libre Competencia para darle más garantía a los operadores que querían entrar al mercado, ¿ya? Esto consta en entrevista del diario El Pulso del día 6 de noviembre de 2013.
Posteriormente, don Andrés Gómez Lobo asume como ministro y cambió de postura. ¿Ya? Ustedes lo conocen, saben lo que pasó. ¿Ya? Don Eduardo Vitrán, distinguido académico, que también en ese momento era magíster era director del magíster en regulación económica de la Adolfo Ibáñez, señaló algo más duro. Dijo que exigir inversión en zonas rurales, estas contraprestaciones, hacía que el concurso estuviera hecho para que la concesión se la adjudiquen las empresas grandes, ¿ya? Y que con esa licitación, que era apresurada, se estaba entregando el filete, así dijo, el filete del espectro se le está pasando a las 3 compañías dominantes. Esto lo dijo en el diario Estrategia del 23 de diciembre y en la segunda el 19 de noviembre de 2013. Y hubo otras voces más. El mismo Colegio de Ingenieros le dijo privadamente, informalmente a usted que era bueno revisar eso. Pero bueno, no se revisó. ¿Cómo nacen los límites? Porque hoy día la prensa ha reproducido declaraciones de personas que dicen que la Corte Suprema no puede fijar límites, ¿ya? Y yo quiero decir una cosa, aquí la Corte no ha fijado ningún límite. El límite fue propuesto en instancias jurisdiccionales que son legítimas, que nacen al amparo del decreto ley 211 por organismos técnicos. Entonces, esto lo hacen en el año 2000 para telefonía fija, ¿ya? Después de una discusión en la que participó Subtel y varios operadores interesados en entrar a la telefonía fija inalámbrica de esa época, la famosa banda 3500, la comisión resolutiva dijo, mire, ¿sabe qué más? Establezcamos este límite de 100 MHz, propuesto por las compañías y aceptado por la autoridad técnica para que nadie acapare mucho espectro, insisto, en telefonía fija inalámbrica, no estamos hablando de móvil. Y el año 2005 se crea este límite de 60 para telefonía móvil. Y aquí hay una cosa que es anecdótica. Se crea en el año 2005 porque se estudió en el tribunal la fusión de Belsaus con Telefónica, que eran 2 compañías que se estaban juntando en todo el mundo. Entonces Telefónica, en un acto que es muy lógico, fue en consulta al tribunal y dijo, oiga, tribunal, ¿esta fusión es riesgosa o no? Y el tribunal dijo, mire, hizo la consulta, participó todo el mundo, Subtel, las compañías afectadas, y el tribunal dijo, mire, en realidad no la puedo detener, pero hay que tomar medidas preventivas, porque el mercado se va a concentrar de 4 operadores grandes a 3. Y una de las medidas que tomó fue esta, 60 MHz de espectro, medida que había sido propuesta por Entel en la época. O sea, este límite que hoy día todo el mundo dice de dónde salió, lo propuso Entel Chile, ¿ya? Ahora, posteriormente viene la licitación del año 2009, cuando sale el espectro AWS, y en ese momento, entonces, la Subtel propone mantener este límite, ¿ya? Y el Tribunal de Libre Competencia dijo que no, el mercado había cambiado, no valía la pena mantenerlo, pero Subtel insistió y ahí fue la Corte Suprema en un proceso no contencioso y Subtel con la Fiscalía le dijeron a la Suprema que era importante que hubiera una cierta homogeneidad en la cantidad de espectro que tenía cada operador para no desequilibrar la competencia, ¿ya? Y para evitar el acaparamiento. ¿Ya? Es una medida de protección, es una medida arbitraria, es cierto, perdón, pero es indispensable para proteger la libre competencia. Y sobre esa base la Corte Suprema dijo, no señores, el límite se repone, el que había anulado el tribunal, y se mantiene para los actuales y potenciales entrantes a este mercado y para las bandas actualmente disponibles, ¿ya? Ahora, aquí hay una cosa que es bien importante, porque se ha dicho que el límite está rígido, que se fijó. No, este límite es modificable, pero no lo puede hacer directamente Subtel, sino que hay que hacerlo por medio de una consulta al Tribunal de Competencia. Bueno, el año 2013, comienzo de 2014 ya, solamente se presentan Entel, Movistar y Claro. No llegó ninguna empresa más interesada en participar en 700 MHz. Ello entonces motivó a Conadecu a hacer la consulta que decía Hernán, ¿ya? En el 2014, para que las bases fuesen mejoradas en un proceso no contencioso, un proceso en que podía participar Subtel, operadores, personas, etcétera, ¿ya? Pero el tribunal dijo 2 veces que por el tipo de antecedentes que se estaban presentando, el caso solo podía resolverse mediante una demanda o un procedimiento contencioso que es bastante más complejo, ¿ya? Bueno, Conadecu dijo entonces voy a demandar a los operadores que estaban acaparando espectro y pidió la nulidad del concurso. Ahí se inicia este largo juicio, ¿ya? Y luego 1 año y medio el tribunal desestima la demanda de Conadecu porque considera que una asociación de consumidores no tenía legitimación activa en este tema, ¿ya? O sea, usted no tiene velas en este tierra, usted no es operador, usted no es nadie, no es regulador, no es nadie, ¿ya? Y cosa curiosa, lo destaco, la condenó en costas, siendo que el mismo tribunal le había dicho, señor, demande, ¿ya? Bueno, Conadecu apeló a la Corte Suprema y esta entonces dijo que sí, que estaban los consumidores de por medio, que son los que pagan las cuentas, en consecuencia había legitimación, ¿ya? El tribunal entonces resuelve
se entra en el fondo del asunto y finalmente falla, después de 4 meses más o menos, pero ahora por motivos de fondo. O sea, dijo, señores, la libre competencia no está amenazada, ¿ya? Esta licitación no produjo ningún problema, ninguna amenaza, y vuelve a condenar en costas a Conadeco, lo que en opinión nuestra era bastante difícil de justificar. Bueno, entonces, Conadeco recurre a la Corte Suprema, y esta tiene la causa 1 año y medio, era una causa compleja, no podemos negarlo, y pidió 2 informes a Subtel que fueron muy importantes por la información que ahí aportó Subtel, y el 25 de junio entonces resolvió que Conadecus tenía razón y revirtió la sentencia. Ahora, fue un fallo estrecho, no lo podemos negarlo, fue un fallo de 3 votos, tiene 2 votos de minoría que son importantes, y la sentencia en todo caso reconoce que el límite estaba legalmente vigente y que Subtel o los operadores, cualquiera de los dos, debió haber ido al tribunal a proponer un aumento del límite diciendo, señores, hay más espectro, subamos el límite a 90, a 100 o a lo que hubiera técnicamente correspondido. Y esto habría que haberlo hecho antes de licitar la banda de 700. Ahora, una cosa también importante, el fallo no estableció multa, Conadeco las había pedido, pero no estableció multa porque consideró que en este actuar no eran exclusivamente culpables las compañías operadoras, sino que también era culpable el Estado, y lo dijo expresamente, y es bien interesante leerlos considerando, no la resolución. Dice que Subtel, la Fiscalía, el Tribunal cometieron errores en este proceso y en consecuencia, como también tenía parte de la responsabilidad, exculpó del pago de multa a las compañías telefónicas. Ahora, aquí hay una cosa que nosotros quisiéramos resaltar. Pocas veces se ha hecho, y tal vez sea la primera vez, que la Corte Suprema considera un problema que es muy grave y que está muy detrás de esto, que es la captura del regulador, ¿ya? Cuando las grandes empresas tienen influencia en el Estado. Y aquí nosotros hemos sido enfáticos, eso lo dijimos en la causa. Esto no necesariamente es corrupción, ¿ya? No, la captura también se produce cuando hay una influencia, cuando el funcionario público cree que el mercado es para actores grandes y no acepta o no facilita el ingreso de operadores pequeños. Entonces, este es un problema muy, muy importante, especialmente para esta Cámara de Diputados. Bueno, tampoco fijó el pago de costas a Conadeco, ¿ya? No, entonces Conadeco no recibió ningún beneficio económico. Podría haberlo pedido después, pero no se estimó inconveniente. Y así que en definitiva el equipo profesional que trabajó para Conadeco lo hizo en forma ad honorem. Veamos algunas reacciones. Bueno, Subtel valoró el fallo, como bien dijo la subsecretaria, porque refuerza la postura respecto del congelamiento de la banda de 3.500 o 3,5 GHz que se había decidido pocos días antes. Esta banda, como bien se dijo, es indispensable para que haya futuros de telefonía de quinta generación, 5G en el país, pero algunos operadores, como ustedes ya bien saben, han manifestado una oposición. Hoy día hubo ya recursos judiciales reales, que son recursos de protección, y las compañías, además, las 3 compañías afectadas por el fallo 700 han señalado que, a través de la prensa, que es un fallo injusto, que es erróneo, y que vulnera la seguridad jurídica en nuestro país, ¿ya? Ha corrido mucha información de prensa que nosotros entendemos, parece que viene de las mismas compañías que han dicho, mire, el gobierno parece que nos va a subir el límite y nos va a dejar igual que antes, entonces, pero nosotros entendemos que son rumores, o sea, sabemos que esas son cosas que no siempre hay mucha noticia como fake news, estas noticias falsas que están tan de moda en la actualidad. Bueno. Hubo una el día domingo que nos llamó mucho la atención. Esta es una nota del domingo, del 15 de julio, en que decía que más allá de estas medidas, ¿no es cierto?, es que se podía, a través del Tribunal de Libre Competencia, revertir estos fallos. Por lo menos nosotros sabemos que los fallos de los tribunales no se pueden revertir con un tribunal inferior, ¿ya? Nos llamó mucho la atención de eso, incluso Hernán mandó una carta que todavía no publica el Mercurio, espero que la publique, ¿ya? Porque es raro eso. Bueno, conclusiones. Estas palabras salen de un comunicado que emitió Conadeco la semana pasada y las vamos a repetir. Que, primero, la protección y defensa de la libre competencia es un pilar fundamental del ordenamiento constitucional y legal del país, ¿ya? Y cuando uno lee el fallo, porque mucha gente opinaba acá, pero no han leído el fallo, cuando uno lee el fallo se da cuenta que los que vulneraron el ordenamiento legal y los que vulneraron la certeza jurídica, cuando no respetaron los límites, ¿ya?, fueron las empresas demandadas y no la Corte Suprema, ¿ya?, que con su fallo solamente restableció el imperio de la ley. Y efectivamente estas compañías, y no es primera vez que lo hacen, han dificultado la entrada de competidores y han perjudicado a los consumidores con servicios más caros y de menor calidad que los que habrían imperado en un mercado más competitivo. Es notorio, cuando desaparece el Sauce en Chile y quedan 3 actores, el mercado se empieza a debilitar en términos de precio y de calidad, eso se puede demostrar.
Ahora, las empresas demandadas han señalado que este fallo va a desincentivar las inversiones en el sector. Nosotros pensamos que si estas compañías optan por no invertir, cosas que esperamos que no ocurra, en un mercado abierto, bueno, van a llegar otros operadores a invertir. Hay muchos operadores más en el mundo, ¿ya? Y hay muchos que les gustaría entrar a Chile. Ahora, Conadeco también confía en que la Subtel va a hacer cumplir el fallo, conforme a lo cual Claro, Movistar y Entel tienen que desprenderse de 20 MHz las dos primeras, Claro y Movistar, y 30 MHz la tercera, quedando con 95 cada una de las dos primeras y 120 la tercera, tal como lo mostró recientemente la subsecretaria. Ahora, luego Subtel efectivamente tiene una potestad muy importante, y en eso la Corte Suprema le da un tirón de orejas a Subtel, pero le dice, señor, usted es la autoridad técnica, usted arregle este problema. Le dice, mire, si el límite hay que revisarlo, revíselo, o sea, pide información, haga los estudios del caso y vaya en consulta al tribunal para ver cuánto hay que subir este límite, ¿ya? Y eso hay que hacerlo mediante estudios técnicos, que Subtel es la autoridad con facultades para eso. Ahora, Conadecus piensa que una adecuada implementación de este fallo va a generar más disponibilidad de espectro, aparte del espectro de los 70 que se van a recuperar, hay otras bandas que están ahí dormidas o sin uso. Eso va a facilitar el ingreso de, ojalá, un nuevo operador al mercado, más competencia, menores precios y mejores servicios. Y aquí hay una cosa muy importante, aunque no llegue un nuevo operador, ¿ya? El que la puerta esté abierta, que potencialmente pueda haber un nuevo operador, es muy importante. Conadeco también confía en que Subtel va a considerar estos criterios para las bases del 5G, que como nos alegra mucho que la subsecretaria haya dicho que va a ir en consulta al tribunal, es lo que corresponde. Y también queremos decir una cosa que es importante, Conadecus concuerda con las medidas que anunció la Subtel antes del fallo para preparar el despeje de la banda de 3500, ya que ese organismo es por ley el encargado de administrar el espectro radioeléctrico de manera eficiente y en resguardo de libre competencia, tal como lo confirmó la Corte Suprema. Y una última conclusión o comentario, ¿ya? Es que, ya que estamos en esta comisión que es de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, queremos señalar que hay un proyecto en curso en esta Cámara que tiene el boletín número 10.342-15, que pretende, entendemos, reservar para el Estado, por ley, un segmento que aún existe en la banda 700. La banda 700, cuando fue creada por Subtel en el año 2012-2013, creó 4 espacios. Se licitaron 3, pero quedó uno guardado pensando, y en eso fue aceptada la decisión de Subtel de la época, pensando en un posible cuarto operador a futuro. Después, la administración siguiente emitió una resolución exenta que declaró que ese espectro se reservaba para el Estado para fines de emergencia. Ahora, como una resolución exenta tiene poco peso, ¿ya? Parece que alguien impulsó un proyecto que está aquí en el Congreso que dice, no, hagámoslo por ley. A nosotros nos parece que esa reserva por ley lo que va a hacer es que va a quitar competencia. ¿Por qué? Porque la banda 700 tiene una gracia. Hay mucho terminal ya en el mundo. En cambio, hay otras bandas disponibles para el Estado para servicios de emergencia. Entonces, nosotros les quisiéramos pedir que ustedes revisen eso. Esa es la presentación, señora Presidenta. Muchas gracias, don Hernán, don Óscar. La verdad es que para nosotros, subsecretaria, era súper importante que usted nos venga a contar. Ha salido mucha noticia de este tema, queríamos tener claridad. Los que estábamos en el 2014 aquí sabemos que todo esto que se ha dado a conocer en el fallo, usted, don Hernán, lo dio a conocer aquí en el minuto que estábamos discutiendo el proyecto de ley de 700 MHz. Y bueno, quedamos a su disposición para cuando esto continúa. No sé si alguien quiere, algún diputado o diputada quiere, o seguimos con la votación del siguiente. Diputado. Sí, gracias, Presidenta. Primero, agradecer a las personas que han expuesto, a don Óscar, a la ministra, a la subsecretaria, a don Luis. La verdad que me gustaría preguntarle a la ministra, subsecretaria, que usted estime conveniente, caso concuerdan con lo que está diciendo el señor Cabello, porque si no estamos en una cosa que vamos a quedarnos todos callados y no vamos a ver cuál va a ser el resultado final de estas dos cosas. Ministra, tiene la palabra. Ahí. Sí. Sí, nosotros nos hemos preocupado principalmente y en el tramo de conclusiones de la presentación se presenta un relato que coincide con lo que nosotros hemos hecho. Creo que hay algunos conceptos que es muy importante marcar. Uno es la obligación de Subtel de velar por el buen uso del espectro. Yo he puesto un ejemplo, esto es como si se asignara espacio para construir una carretera y el concesionario abrió la berma durante 10 años y se dedica a experimentar con pavimentos en el resto sin que
realmente se haga uso de ese espectro como uno esperaría que hubiera ocurrido, sino el Estado habría hecho uso del espectro. Se le entrega a un privado esperando que sea más ágil que el Estado, digamos. Así que sí nos parece que coincidimos en lo que se ha presentado. Nuestro plan ahora es ir al Tribunal de Defensa de Libre Competencia para ampliar el tope de 60 MHz, que efectivamente corresponde a una situación de tecnología que no es la que está vigente ahora, pero nos importa mucho también asegurar la competencia en el espectro. El espectro empieza a ser un bien de mucho valor y esto apareció a fines del año pasado. Las compañías también se dieron cuenta a fines del año pasado que esto venía y creemos que era lo que teníamos que hacer, que es congelarlo y en la forma que lo hicimos además. No sé, Pamela. Gracias. Diputado Jaime Mulet. ¿Sí? Tiene la palabra. Sí, No, una consulta, ministra, a propósito de lo que señala la señora ministra. Bueno, me pareció muy buena todas las intervenciones, la verdad, la de la subsecretaria también, la de la ministra y la de CONADECO, así que muchas gracias. A propósito de lo que dijo la ministra, que va a ir al Tribunal de la Libre Competencia de la Subtel para ampliar el CAP, ¿cierto? ¿Y en qué rango se puede saber? Y en la consulta hay participación, puede participar activamente las organizaciones de consumidores y otros, ¿cierto? La discusión es una discusión técnica. ¿Pero a dónde apuntan? Ahí. Ahora. Ahí. Sí. Eso es algo que está en definición, es un tema técnico y es un tema regulatorio. Aquí hay una combinación de cosas, no es un número arbitrario que uno establezca. De hecho, estamos ya conformando el equipo profesional que nos va a acompañar en esta presentación al Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Y los procesos están bastante definidos y regulados, la forma en que se hace. Así que nosotros tenemos que ir a hacer una consulta y hacer un planteamiento. De hecho, también en esto estamos en reuniones con las propias empresas. A las empresas también les hemos pedido que ellos nos hagan llegar su postura respecto a esta ampliación de CAP, que nosotros lo consideraremos como parte de la información que vamos a procesar. Pero es importante que haya una discusión amplia porque el impacto que tiene en el mercado de telecomunicaciones en el futuro, que es cada vez más importante también en el aparato productivo nacional, es muy fuerte. Gracias, ministra. Agradecemos entonces a don Oscar y don Hernán. Muchas gracias por habernos acompañado en esta información. Seguimos con la tabla. ¿Se puede retirar ahí? Sí, se pueden retirar. La subsecretaria no sé si nos sigue acompañando o... ¿Sí? Sí, que ahora viene transporte. Muchas gracias, subsecretaria. Ahora tenemos con urgencia suma el proyecto que quedamos en votar en esta sesión, que es el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el artículo 12 de la ley número 18.090 de tránsito en lo relativo a la licencia profesional, boletín número 10800-15, segundo trámite constitucional, urgencia suma. Ministra, este proyecto viene del Senado, nosotros ya lo vimos, no sé si usted de este proyecto nos quiere decir algo, pero no puedo dejar de preguntarle porque hoy día se cumplía el plazo que ustedes como ejecutivos se dieron para ingresar el proyecto de plataforma, que lo esperábamos el viernes y hoy día, y hasta el minuto sé que no ha ingresado. Yo no sé si usted nos puede contar primero el proyecto de plataforma, porque le debo decir que hay mucha... tenemos mucha preocupación al respecto de ambos lados, de los taxistas y todos los gremios y todos los que trabajan en plataforma, para poder legislar rápidamente sobre esta materia. Así que le doy la palabra en ese sentido para que la gente tenga claridad. Los que nos están viendo, muchos están muy expectantes de decir que no ingresó el proyecto ahora, y usted nos cuenta por qué, por favor. Ahí. Sí, efectivamente el proyecto está ya bastante elaborado por parte nuestra y ya está firmado por el presidente, así que debería ingresar en cualquier momento.
lamentablemente no alcanzamos hoy día, pero debería estar dentro de los próximos ¿cuándo? días. ¿Esta semana? Ojalá mañana. Ya hablé con el ministro Blumel para que lo podamos ingresar lo antes posible. Eso significa que lo vamos a tener aquí en la comisión la próxima sesión, recién. ¿Sí? Eso significa Sí. que lo vamos a tener la próxima Sí, sesión. nosotros de todas maneras ya hemos programado algunas reuniones con gremios, siempre hemos estado conversando con ellos para discutir los términos en que viene el proyecto. Una Que sí, indicación eso lo hemos- sustitutiva. Para viene aclarar. como indicación sustitutiva. Sustitutiva. Sí. Ya, gracias, ministra. ¿Y del proyecto Del que vamos a la ver ahora? licencia, que lo vamos a Sí. votar ahora, en Sí. general y en particular? Sí. Ese es muy importante, tiene un impacto tremendo en la disponibilidad de conductores profesionales en regiones. Para el transporte público en regiones, muchas veces hay buses que no pueden salir porque no tienen un conductor profesional. Al flexibilizar el número de pasajeros que puede llevar un vehículo con el conductor con esta licencia, se abre el mercado. Hay personas que conducían ya, por ejemplo, estos mini o van de turismo y que ahora pueden conducir un taxibús del tipo que opera principalmente en regiones. Así que tiene un impacto muy importante. O sea, los que tienen licencia A2 van a poder Que conducir conducían hasta 17 pasajeros, ahora pasan 32, a 32. 32 Exacto. hasta 9 metros de largo, Exactamente. como lo que está autorizado para la 3. Sí, Pero hay un requisito, que tienen que tener 2 años la licencia como para poder optar a esta a manejar estos otros tipos de sí, de hay vehículos. un plazo, pero 2 años, para ¿cierto? nosotros es muy importante que eso quede abierto desde ahora. Antes de votar, quiero saber si alguien tiene alguna consulta con respecto a este proyecto, antes de votarlo. Diputado René Manuel, tiene la palabra. Es que si hoy día me atrevería a decir, si hiciese una fiscalización para revisar los carnés que están los choferes manejando los buses, me atrevería a decir que el 70% de los buses quedaría sin chofer. ¿Por qué? Porque en este momento están manejando todos que tienen clase para manejar camiones y no buses. Entonces este proyecto realmente apremia y es importantísimo también. Ahora, 2 años, esto significa que el niño que sacó el carnet a los 18 años va a tener 2 años, 22, 23, el promedio de edad más o menos para manejar un bus, ¿verdad? ¿Más o menos? ¿Sí? Y 9 metros, el 90% de las micros que se manejan en el país con 32 pasajeros, por lo menos en las provincias. Así que yo creo, Presidenta, que poco vuelta que darle y es un proyecto que realmente lo estaba esperando mucha gente para poder trabajar tranquilo y en condiciones como de hacer, sobre todo los empresarios no tienen choferes en este momento en ninguna parte. En Lota es tremendamente importante, en la zona en Chiloé no hay. Bueno, hay pocas micros en Chiloé, pero en todo caso también no hay poquitas. Pero también le faltan los choferes, así que vamos, yo por lo menos lo voy a votar favorablemente. Ministra, además, pero solamente en zona urbana, no pueden manejar interurbano, tengo entendido. Solo urbano, eso también hay que dejarlo claro porque no pueden manejar buses más grandes. Rural, sí. Aprovechamos a saludar a don Juan Carlos González, que es jefe de gabinete de la ministra, que nos lo habíamos saludado, y se me fue don José Huerta, que anda, asesor legislativo también. Bienvenido. Eso ya es más complejo. ¿Votamos? ¿La consulta? Diputado. No entendí eso de lo urbano y lo rural. Entiendo que se aplica para lo urbano y para lo rural. Y segunda Interurbano. pregunta. En el fondo se crea una nueva licencia, que es la A2 con 2 años o más, que pasa a tener la flexibilidad, o sea, la categoría de la A3. Tenemos A2 de Pero- 2 años o menos, A2 de más de 2 años, que es igual a la A3. ¿Eso? Sí, pero hay restricciones, no es tan igual. No es tan Don simple. Juan Carlos nos va a explicar más. Y lo rural y lo urbano, por favor, si Y lo puede rural y lo precisar. urbano. Ese. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Presidenta, la situación es la siguiente. Hoy día tenemos las licencias de A1 profesionales para manejar taxis, ambulancias y vehículos menores. La A2 que permite manejar hasta vehículos de hasta 17 pasajeros y la A3 que permite manejar vehículos de 17 pasajeros en adelante.
¿ya? No tiene una limitación. Esta A2 que se está proponiendo es la misma A2, pero que es una especie de subclase que permite manejar vehículos de hasta 29 pasajeros, en la medida que, perdón, 32 pasajeros, en la medida que el vehículo no exceda de 9 metros y que el propietario de la licencia ya la tenga desde hace 2 años, la posea por 2 años, ¿ya? Respecto al transporte interurbano y urbano y rural, el proyecto no distingue, ¿ya? Lo que pasa es que en la práctica, este tipo de buses solamente opera el transporte urbano y rural. No se autorizan para el transporte interurbano porque esos buses tienen que ser tipo Pullman, de acuerdo a lo que establece el decreto 212, ¿ya? Gracias. Gracias, don Juan Carlos. Votemos. En votación. En votación el proyecto, entonces, en general primero y luego se replica la votación para la particular. Si es que así los diputados y Si es que diputadas... así lo deciden los señores diputados. Don René Alinco. Sí. A favor. Don Karim Bianchi. A favor. Don Juan Antonio Coloma. Don René Manuel García. A favor, señor secretario. Don Félix González. A favor. Don Javier Hernández. A favor. Don Marcos Ilavaca. Don Jaime Mulet. A favor, señor secretario. Don Iván Norambuena. A favor. Doña Jimena Osandón. A favor, secretario. Don Leopoldo Pérez. A favor. Don Jorge Sabaj. A favor. La señora presidenta, doña Jenny Álvarez. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad en general. Y se repite entonces la misma votación para el artículo. Y acá entonces. Sí. Estamos en la votación de... Don Marco y la vaca. De la licencia de... A2. ¿A favor? A favor. A favor. Marco y la vaca. Entonces son 12 votos a favor. Y se repite entonces, los señores parlamentarios están de acuerdo con repetir para el artículo único, ¿cierto? Ya. Diputado informante, don René Alinco. Despachado el proyecto. Despachado el proyecto. Ahora pasamos al segundo proyecto de ley, que inicia un mensaje que crea el sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito y modifica las leyes número 18.287 y número 18.290, boletín número 9252-15, urgencia simple. Este proyecto ya deberíamos estarlo votando en particular. Debo decir que hemos recibido a último minuto indicaciones todavía que nos gustaría revisar. Yo no sé si le vamos a dar al tiro la palabra a la ministra para que nos cuente de la indicación sustitutiva, que ya la hemos analizado. Si vamos a invitar expertos, ya solo podemos invitar expertos que nos hablen de este proyecto. Yo no sé si alguien tiene sugerencias. ¿Está la Secretaría dispuesta a recoger alguna? O si no, lo que quiero proponer, después de darle la palabra a la ministra, es que comencemos, si no tenemos ningún invitado, comenzar la discusión en la próxima, desde el inicio, empezar la discusión para poder analizar las últimas indicaciones y enviar todo ordenado desde la Secretaría y empezar la votación en particular ya, porque ya fue votado en general. Ahora, yo no sé si escuchamos mucho. Solamente podemos invitar expertos ahora. Expertos en el tema. Presidente. Sí. Diputado. Una Jaime consulta. La indicación sustitutiva del Ejecutivo ya se explicó acá. No se ha explicado, por eso le vamos a dar la palabra a la ministra posterior a la determinación. Yo me que tomemos. reservo a pedir invitados dependiendo de la magnitud de las indicaciones del Ejecutivo. Porque es que es sustitutiva, es un nuevo proyecto. Sí, por eso. Lo que que leí parece que son bastante sustantivas, entonces me gustaría primero tener claro cuáles son las indicaciones, porque me da la impresión, no lo sé,
hay indicaciones bastante sustantivas que cambian Escuchemos a la ministra aspectos y si esenciales. alguien sugiere algún invitado experto, lo acogemos, o si no comenzamos la votación en particular la próxima semana. Ahí tenemos tiempo de analizar algunas indicaciones que ingresaron del diputado René Alinco, y hasta hoy día era el plazo para presentar indicaciones, así lo determinamos. Acordado. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Voy a hacer un resumen del contenido de las indicaciones, dado que este proyecto lleva un tiempo y se escuchó a una cantidad importante de personas y de instituciones. Y sí, el subsecretario explicó también en la sesión anterior. Pero lo que nosotros hicimos fue recoger principalmente las inquietudes que generaron más discusión e incorporarlas como indicación sustitutiva. En resumen, uno fue la discusión con los jueces de policía local sobre la constitucionalidad del proyecto. Recuerdo que esa fue una discusión bastante intensa y larga, en que ellos cuestionaban la facultad sancionadora y exigían la bilateralidad de la audiencia y derecho a defensa. La indicación lo que hace es acoger ese comentario, independientemente de que a nuestro juicio el hecho de presentar la evidencia objetiva, que es una fotografía, que no es sí o no, digamos, no es algo interpretable, funciona como funcionan los partes empadronados, de manera que no veíamos una diferencia tan importante. Sin embargo, acogiendo esa preocupación, lo que nosotros hacemos es un cambio en el sentido de que la infracción se detecta y se informa a la persona. Esa persona puede hacer un pago anticipado, pero la infracción misma va de todas maneras al juzgado de policía local. Y el juzgado de policía local por medios tecnológicos puede ratificarla, por ejemplo, y seguir un procesamiento. Con eso se despeja esta inquietud de los jueces, que tengo que decir que no es compartida por los alcaldes. Los alcaldes consideraban que esta medida tecnológica podía también aliviar la carga de los juzgados de policía local, que tienen, a partir de las modificaciones en la ley de municipalidades, una carga grande de otras tareas nuevas para las cuales no tienen suficientes recursos. Así que se acoge esto y creemos, por lo menos por parte nuestra, y es una de las indicaciones, que es informar a la persona, con el supuesto de que cuando la persona es informada de la infracción, el objetivo nuestro es corregir conducta. Cuando la persona recibe rápido una información sobre la sanción, va probablemente a preocuparse de pagar anticipadamente para pagar menos, pero sabe que esa sanción, esa información que está recibiendo, ya va a ser una sanción de todas maneras. Así que desde el punto de vista del objetivo nuestro de informar rápido y de corregir esta conducta, se cumple igual. Creemos, eso sí, que vuelve a cargar a los juzgados de policía local, así que nos imaginamos que en la práctica esto va a transformarse en mantener esta misma información y en usar medios digitales para ratificar que es un parte efectivamente, que no es solo una información sobre el parte que viene. Ese es uno de los elementos de la indicación. Después también fuimos más enfáticos en la señalización y la publicidad de los lugares donde están los puntos de detección de velocidad. Eso fue una preocupación importante, eliminar cualquier riesgo de que se considere un cazabobos y que haya puntos ocultos donde hay radares para controlar sin aviso. Así que está también enfatizada el aviso y la publicidad de los puntos y la información disponible sobre los puntos en que se controla. Después había una discusión sobre la viabilidad de las comunicaciones electrónicas. Fuimos más precisos en la descripción principalmente, porque hubo una discusión sobre las posibles fallas de estos dispositivos y el potencial riesgo de estar sancionando con datos que pudieran tener errores. Eso también fue una de las indicaciones que apunta a una mayor especificación en ese sentido. La fiabilidad de los equipos, se incluyó también
la necesidad de calibración periódica de los equipos, de manera que no haya un riesgo de que estén registrando velocidades, por ejemplo, que no son las que efectivamente ocurren. La automatización de sanciones, eso es lo que indicaba al comienzo, es decir, que se entrega la información sobre la infracción cometida con la evidencia y eso se transforma en una infracción propiamente en cuanto llega al juzgado de policía local. Y las dudas sobre su financiamiento, en que eso es un cambio que se une también a la estructura organizacional. Nosotros habíamos propuesto que esto fuera una agencia nueva, una organización nueva. Finalmente lo que está propuesto es que sea una división dentro del Ministerio de Transporte que trabaje en el ámbito de la fiscalización, con lo cual no se crea una nueva institución, pero sí se centraliza el control, que es bastante parecido a lo que nuestra área de fiscalización ya hace, por ejemplo, emitiendo partes por uso de pistas de buses cuando no corresponde y que están debidamente señalizadas. Ese es el resumen de las indicaciones. Yo creo que hay... sí, lo que pasa es que esto, yo creo, sí, que no detecta. También eso, se agregan algunas infracciones, no solo la velocidad, sino el uso de pistas exclusivas. Esto se agrega al concepto del CATI, pero es algo que claro, que ya lo estamos haciendo, y restricción vehicular también, que no es el espíritu original, que era solo velocidad, pero son infracciones posibles de detectar y de probar en forma objetiva a través de estos medios electrónicos. Esas son las indicaciones principales. El no crear un centro, hay un cambio sustantivo del proyecto inicial. Eso principalmente porque el espíritu del presidente es no aumentar el tamaño del Estado, es tratar de hacer el trabajo con el Estado que tenemos. O sea, mientras más aumentamos, más empieza a ser el gasto fiscal. Entonces, hagamos más eficiente lo que ya existe, y si existe ya una unidad de fiscalización que tiene toda la instalación, tiene cámaras, ya tiene especialistas, tiene bastante camino avanzado, en vez de separarla del ministerio, que sería la otra alternativa, la idea es que ellos mismos tomen este rol con el presupuesto adicional que se requiera, pero que en este caso es un adicional al presupuesto que ya existe y no es una unidad que se financia con estos recursos y que empieza a tener una operación propia. Ministro, gracias, ministro. Diputado Leopoldo Pérez, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra, a la señora González. Respecto al último punto, el hecho que no solo va a permitir las infracciones por velocidad, por no respeto a la velocidad, sino que también otras como restricción vehicular, y lo que me preocupa, y que lo hablamos en sesiones pasadas, es respecto al control de uso de pistas exclusivas. Dentro de las pistas exclusivas, al menos en las regiones metropolitanas, y es el caso más recurrente, están las vías ambientales o ecológicas, están los corredores, digamos, de Transantiago, y por otro lado están aquellas calles o avenidas en que una porción de la calzada está destinada exclusivamente a buses. Y lo conversábamos que muchas veces el caso al revés, o sea, cuando los buses salen de su vía exclusiva y ocupan el otro espacio, no hay sanción, pero sí al que entra a la pista exclusiva o solo bus. Entonces, aquí en la ley, digamos, ese bus va a ser sancionado, ya que va a haber un medio objetivo que es la cámara y todos los dispositivos que hoy día tienen. Sí, no está tipificada eso como... Porque la verdad que no sería muy, perdón la expresión, muy pareja la ley, porque si a mí privado o vehículos no locomoción colectiva me prohíben ingresar a utilizar una pista exclusiva, y el nombre lo indica, pero el bus o el vehículo que tiene su pista exclusiva sale de su pista de circulación, yo no estoy hablando de los virajes, ni mucho menos, que eso corre para todos igual, pero si empiezan a andar por la otra, deberían de tener una sanción también, porque si no, la verdad que no me parece justo. Eso, presidente. Gracias. Diputado René Manuel. Después contentamos todos juntos. Gracias, presidenta. Presidenta, la verdad, a ver,
La ministra me decía el otro día que el problema era cuando los buses doblaban a mano izquierda, porque ahí se iban y tenían que tomar la otra pista. Está bien, pero mi pregunta es otra. El problema es que pasan de la pista absolutamente a la derecha, pasan todo lo que está prohibido, más la calle, y se tiran. O sea, atraviesan toda la calle contrapelo para doblar donde ellos tienen que doblar. En consecuencia, si una persona normal hiciera eso, le sacan un parte, le sacan le llega al diablo. Pero el micro de aquí atraviesa la primera pista, la segunda pista, doblando la avenida, la tercera pista y la cuarta pista y dobla. Y no le pasa nada. Entonces, de verdad, creemos, y estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Pérez, que tiene que tener una sanción. El tipo no se puede apoderar de toda la pista. Y lo que es peor, a veces se mete en la pista y no toma ningún pasajero y dobla nomás, le da lo mismo. Entonces llena la micro al otro lado. Entonces, si lo dejamos igual como está, creo que no sería una buena alternativa. Igual para los que tienen que doblar para la derecha y que vienen por la pista izquierda. O sea, los dos tienen la misma sanción. No sé, ministra, si lo ha visto eso o queda tal como está. No lo sé. Gracias, diputado. ¿Alguna otra consulta? Diputado Jaime Mulet. Al final contestamos todo para que... Presidenta, yo creo que el cambio en el proyecto es bastante sustantivo. Creo que es bastante fuerte el cambio de crear el CATI, digamos, y hoy día más bien detectar las infracciones y mandarlas al juzgado de policía local. Lo que hacía la propuesta original del Ejecutivo era crear este organismo que iba en el fondo también a cobrar, digamos, y se iba a hacer cargo de todo el proceso. Entonces yo creo que es un cambio muy relevante que le traspasa toda esa pega que iba a tener el CATI y esa simplificación también de la manera de aplicar las sanciones, que yo estaba de acuerdo, no, aunque era un tema discutible, ¿cierto? A propósito de lo planteó el diputado Bianchi y también los jueces de policía local, algunos. Esa pega se la va a pasar a los juzgados de policía local. Y los señores de policía local que vinieron acá, la Asociación Nacional, que entre paréntesis discrepó con la de los secretarios del juzgado de policía local, que tenía una opinión distinta, que fue muy interesante también, y con otras asociaciones regionales de jueces de policía local. Pero ellos también señalaron que tenían serios problemas para notificar, para desarrollar su trabajo. Entonces no hay que hacer cosa que simplifiquemos lo del CATI, pero le pasemos un grave problema a los jueces de policía local. Lo interesante desde mi punto de vista del proyecto original del gobierno es que hacía un cambio sustantivo en orden a ver la manera en que se cursaba la infracción y se pagaba la infracción, que la sacaba del juzgado de policía local y la llevaba a este organismo. Entonces, ahora, generar estas infracciones automáticamente, que estoy de acuerdo, por los objetivos estamos de acuerdo, pero pasársela a los juzgados de policía local va a generar, o por lo menos hay que conversar también para ver qué se produce en los juzgados de policía local. ¿Por qué digo esto? Porque creo que era una buena oportunidad el proyecto del Ejecutivo para modificar y para aliviar de alguna manera la pega o el trabajo de los juzgados de policía local en esta materia, o para modernizarla. A lo mejor también se abre una oportunidad para modernizar la manera de notificar, etcétera. Los jueces de policía local nos dijeron que no deben notificar a través de carabineros o de receptores, porque no pueden notificar por correo electrónico. A lo mejor hay una oportunidad aquí también para simplificar el procedimiento juzgado de policía local y modernizarlo, como también nos mostraron algunos jueces que han hecho algunos experimentos en la séptima región bastante interesantes. Entonces, si no, vamos a llenar de pega a los jueces de policía local. Y lo que me preocupa es que vamos a llenar de trabajo también indirectamente a los carabineros, a propósito de las notificaciones que tienen que hacer de policía local muchas veces los propios carabineros. Entonces, yo creo que el Ejecutivo, o sea, está en todo su derecho, pero cambia significativamente algunos aspectos del proyecto de ley, y me gustaría proponer que se cite de nuevo a los jueces de policía local para ver esos aspectos que he señalado ahora, porque obviamente el proyecto cambia. Si bien es cierto, se acoge la objeción de constitucionalidad que hizo la Asociación Nacional de Magistrados, pero creo que es interesante, Presidenta, sobre todo, no para retrotraernos a lo que planteó el Ejecutivo en su proyecto inicial, sino que a buscar fórmulas para aprovechar este proyecto de ley para flexibilizar, agilizar y modernizar algunos aspectos, no me quiero poner muy ambicioso, de la tramitación de infracciones de tránsito ante los juzgados de policía local, para alivianar, simplificar y modernizar. Y creo que también es importante la opinión de Carabineros en esto, por lo que implica en los dos aspectos,
en las infracciones automatizadas y también en la carga de trabajo que puede derivar. Entonces yo propongo que se invite a los jueces de policía local, a las secretarias, a la Asociación de Secretarios de Policía Local, que tenían divergencia y tienen tanta experiencia como los jueces, y al director general de Carabineros, al general director de Carabineros. Gracias. Diputado Iván Norambuena. Después que me había pedido antes. Gracias, Presidenta. No, en la misma línea, yo no logro, si la señora ministra nos indica al comienzo de que una cosa es el aviso que se da y lo otro es cómo se va a materializar la concurrencia de quienes cometió la infracción. Y ahí a mí no me preocupa la mayor carga de los juzgados, ni la pega o el trabajo que pudieran tener los señores jueces, porque tendrán la obligación y probablemente es una motivación para que los municipios a través de y con las instancias que tienen y motivados además porque aquí van a tener ingresos adicionales que a lo mejor antes no lo tenían, puedan modernizarse y buscar la tecnología adecuada para ello. A mí lo que me preocupa es que si los municipios que no tienen las condiciones para, quien va a sufrir va a ser el usuario. En que hoy cuando le pasan una infracción, desde que es el horario de citación, que es un horario X, puede ser 9 de la mañana, hasta ser atendido en un juzgado de policía local, tiene su tiempo y su pérdida de tiempo. Entonces, no sé si es posible, a propósito de lo que decía el colega Mulet, es buscar, junto con esto, es la oportunidad probablemente para hacer algunas proposiciones de cómo también facilitamos, aparte de la carga que significa para quien le cursaron la infracción, que pudiera optimizar el tiempo y la forma o alguna fórmula para el pago de esa infracción. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Diputado Leopoldo Pérez. Gracias, Presidenta. Un poco para responderle por su intermedio al diputado Mulet, que puede que tenga razón en el sentido de volver a llamar a los jueces, pero recordemos que fueron a instancia de los propios jueces y que fue bastante debatido el tema en más de una sesión, que es lo que acogió la indicación por parte de la ministra, o sea, del Ministerio en este caso, y ellos también manifestaron el tema de la recarga, pero que aun cuando eso fuese así, ellos mismos decían que se estarían vulnerando derechos constitucionales y dio una serie de explicaciones de por qué era bueno que lo vieran ellos, aun cuando ellos sabían, antes incluso de agregarle el tema de las pistas segregadas y todo lo demás, que al menos en la región metropolitana, no en el resto del país, afortunadamente para el resto de los municipios, iba a ser una recarga toda vez que este es un medio electrónico que trabaja 24/7, que digamos no es la tasa de fiscalización que tiene Carabineros o los inspectores del Ministerio de Transporte, que cumplen horario, etcétera, y por lo tanto esto se iba a multiplicar por un número bastante alto. Se les advirtió a los jueces en ese minuto por varios parlamentarios el trabajo que iba a sobrecargar a los municipios y a los notificadores. Hoy día, la verdad que los juzgados de policía local en temas de tránsito, de infracciones de menores, digamos, no se utiliza Carabineros. Generalmente los municipios tienen plantas, o sea, tienen notificadores, no notificadores, ni siquiera inspectores, son notificadores, en que llevan y van a distintas comunas a notificar en la propia comuna u otras comunas aledañas cuando el juzgado así lo determina, el juzgado de policía local. Por lo tanto, bueno, habrá que escuchar a Carabineros si así lo solicitan, pero yo quiero enfatizar esto, enfatizar de que producto de lo que los jueces manifestaron, no solo en temas de constitucionalidad, sino que también en temas de, ellos hablan de una palabra que es el otorgamiento de justicia o el acceso a la justicia, porque toda persona debía tener el derecho a poder reclamar respecto a cómo estaba originalmente el reclamo. Y indudablemente que en el reclamo va lo que dice el diputado por su intermedio Norambuena, que la persona entre pagar anticipado o pagar menos y que igual va a ser una sanción y si quiere hablar con el juez para dejar nula a lo mejor la infracción, va a tener que esperar porque los jueces dan audiencia, guste o no guste. Así es nuestro sistema jurídico, no solo el policía local, sino que cualquier otro tribunal, los jueces otorgan audiencia, y si es que las dan, ese es otro tema. Gracias. Diputado Jorge Sabac, después, diputada. Sí, yo creo que este es un cambio muy relevante y creo que una muy importante ley, porque efectivamente la finalidad es salvar vidas, pero
me hago eco de lo que ha dicho el diputado Mulete, en el sentido que sería bueno que vinieran una vez más los jueces, la asociación de jueces y secretarios, porque bueno, el proyecto cambió. Aquí hay una indicación sustitutiva y yo creo que es una oportunidad también para poder modificar el procedimiento que existe en los juzgados de policía local para este tipo de infracciones, de manera de hacerlo mucho más automatizado, de hacerlo mucho más ágil y también privilegiar, ¿no es cierto?, el hecho que ojalá que no se concurra, no se comparezca ante el tribunal, sino que se pague directamente antes de comparecer, porque la verdad es que aquí el margen de error es prácticamente cero. O sea, si me están diciendo que yo iba a exceso de velocidad, ¿qué voy a ir a discutir? Que estaba mal calibrado el equipo, en fin. En ese sentido creo que es preocupante que pudiéramos establecer una sobrecarga de trabajo en los juzgados de policía local que ya están saturados, y la idea es que el sistema sea eficiente, que funcione, y que no que esto es letra muerta, que se acumulen miles y miles de denuncias y que no se puedan pagar. Entonces yo creo que sería bueno volver a escucharlo, dada la relevancia que tiene el impacto que esto va a tener en la población. Gracias, diputado. Diputada Jimena Sandón tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. La verdad que concuerdo con el diputado Pérez, porque la primera vez que vinieron los jueces, ellos parecían, incluso cuando nos dijeron que esto no estaba con la Constitución, yo personalmente le pedí que nos ayudara a que esto fuera constitucional, y ellos como que querían, o ellos estaban dispuestos a hacer este trabajo, porque decían que el proyecto CATI no podía ser juez y parte, dado un dictamen que había salido de CERNAC. Pasaron 2 comisiones, diría yo, y luego llega la secretaria de los juzgados de policía local y derriba esto que había dicho los jueces, que el encargado de los jueces, el presidente, no sé quién era, me acuerdo que era de la Florida o alguien de ahí, y ella dice que en este mismo dictamen del CERNAC, 4 párrafos más abajo, dice que solo se aplica en este caso y que no era aplicable a otros tipos de dictámenes que se hablara. Me parece, está bien, si quieren invitarlos de nuevo, pero yo creo que ellos fueron suficientemente claros. Me parecieron que los jueces querían hacer esta pega, no querían entregarla, y por eso que creo que lo que ha hecho la ministra con su equipo en este primer punto hizo eco de lo que decía el juez en ese minuto, siendo que tal vez la salida era mucho más fácil, porque la misma secretaria de los jueces indica que no tenía necesariamente que la cosa era constitucional. Yo pido también de repente que tengamos un poco de urgencia. Ahora estamos hablando de este proyecto CATI que uno da la sensación que fuera en todo Chile, en todas las esquinas de Chile. Tengo entendido que son recontra pocos los puntos donde se va a aplicar esto. Entonces no son todos los jueces de policía local. Pongámonos en contexto y en realidad. Creo que eran 19 puntos, no sé si no me equivoco, no me acuerdo, pero esto no era una cosa que se iba a aplicar en todo Chile de un día para otro. Se iba a partir con solo ciertos puntos, y yo me imagino que ahí se va a ver que esté la tecnología, que los jueces de policía local la tengan, pero creo que eran solo 19 puntos. Esto no es una cosa en toda la región metropolitana, en todo el Paraíso, en todo Chile. No me acuerdo exactamente el número, pero tengamos en cuenta que el número era bastante menor. Incluso creo recordar que era para producir un cambio de conducta y luego iba a ser tal vez incluso hasta movido a otro lugar. O sea, esto no es una cosa fija de por vida donde van a pasando infracciones. Pretende hacer un cambio de conducta en algunos puntos de Chile, ni siquiera en todo Chile completo. Entonces, miremoslo de esa perspectiva, no nos imaginemos que esto van a estar todos los juzgados repletos de trabajo extra, porque creo que son 19 en un lugar, 11 en otro, las cifras eran bastante mínimas. Sí, pero igual eran muy acotados los lugares. Entonces, que no nos imaginemos que esto es como en todo Chile, porque efectivamente ahí sería un drama, digamos, para todos los juzgados de policía local. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Ministra, la verdad es que queda la inquietud de si ustedes
conversaron, pudieron ver este tema, consulta también con el juzgado de policía local. Ellos aquí valoraban de que cada vez haya más tecnología en el sistema para que realmente le aliviane el trabajo, y en este sentido, como lo que hemos visto en el proyecto, solo en casos muy particulares terminarían siendo analizados por ellos. Pero no sé si ustedes conversaron, esa es mi consulta, que después lo voy a dejar, después creo que nadie más va a intervenir para que terminen contestando todo. Lo otro es que encuentro y yo valoro muchísimo el que sea muy visible dónde van a estar estos sectores donde se van a medir las velocidades y se van a cursar las infracciones, porque esto no se trata de cazar a los automovilistas, sino que se trata de salvar vidas. Y así yo creo que con esa mirada tenemos que impulsar este proyecto. Y por el otro lado, me queda también la gran duda, ¿dónde van a ser los lugares? Por lo que planteaba la diputada Osandón, ¿dónde van a ser aquellos lugares? ¿Van a tener algún piloto? ¿Vamos a estar informados? Porque el proyecto obviamente no lo dice, pero sería importante, porque esta ley va a aplicar para todo Chile y para cualquier lugar donde se quiera instalar, pero me imagino que el Ejecutivo tiene sus prioridades y sería bueno también en el minuto de la discusión poder tener conocimiento de cuáles van a ser las zonas, porque también hay algunas inquietudes al respecto. Le doy la palabra, no sé si don Juan Carlos tenía algunas cosas, ministra, usted. Ya. Y con eso terminamos. Sí. Sobre las conversaciones con los jueces de policía local, no nos olvidemos que nosotros partimos con este proyecto en el periodo anterior del presidente Piñera. Y ahí tuvimos largas conversaciones con los jueces. Y la preferencia que ellos tenían era que este centro hiciera el proceso completo. Cosa que ha ido mutando en el tiempo, y las conversaciones finales es como una duda que tienen sobre la constitucionalidad. Nosotros por lo menos creemos que no, porque es muy parecido a los partes empadronados actuales. Pero dado que el objetivo nuestro es corregir conducta, cuando la persona recibe la noticia de que ya fue detectado, ese objetivo se va a cumplir igual. La persona sabe que de ahí en adelante le va a llegar un parte en algún momento, o ese mismo parte puede prepagar y después se completa el proceso. Pero desde el punto de vista del objetivo de la seguridad, con ese aviso nosotros ya estamos dando el efecto de corregir el comportamiento de uso del auto y reducción de velocidad. Así que desde el punto de vista nuestro, si se revirtiera y vuelve al original, para nosotros no es un problema mayor. Podremos incorporarlo dentro del proceso. Creemos que se cumple el objetivo y creemos que recogemos también la inquietud que plantearon el presidente de los jueces de policía local, en el sentido de que ellos sí quieren recibir esta parte del proceso. Así que, como digo, para nosotros no hace una diferencia mayor, y el cambio responde más bien a disipar esa discrepancia, manteniendo el objetivo de que las personas reciban la infracción muy poco tiempo después de haber cometido la falta, porque eso es lo que corrige finalmente el comportamiento. Después la visibilidad, eso quedó bien explícitamente incorporado en el proyecto, así que no es problema. Y los lugares, el plan que nosotros tenemos es que eso se defina por un reglamento, y hay un criterio para establecer los lugares donde se instalan estas cámaras que son las de infracciones. Y ese criterio tiene que ver con la seguridad y con el nivel de riesgo que esté asociado a los distintos puntos. Como decía la diputada Sandón, eso puede cambiar en el tiempo, y de hecho en casos que nosotros conocemos, como en Francia, hay una combinación entre algunos que están permanentes en lugares de más riesgo y otros que son móviles. Y esos móviles se van instalando dependiendo de cómo va también cambiando la ciudad. Dejo ahora a Juan Carlos. Yo quisiera señalar también que la indicación que se ha presentado no es solamente trabajo del Ministerio de Transporte. Nosotros, como Ejecutivo, tenemos la obligación de ver esto con distintas áreas del gobierno. En este caso tuvimos que verlo también con el Ministerio de Justicia,
con la Subdere, con el Ministerio de Hacienda, con el Registro Civil, con una serie de organismos que finalmente esta es la indicación que resulta del proceso de diálogo. Obviamente conversamos con los jueces de policía local, pero efectivamente hay opiniones dispares, dado que algunos tienen más flujo de infracciones que otros. Y evidentemente estos que tienen más flujo son partidarios de la versión original del proyecto, pero las cuestiones de constitucionalidad, a juicio también del Ministerio de Justicia, no se veían superadas debidamente si no se proponía de esta manera. Nosotros creemos que la discusión de fondo está más bien en la ley de procedimiento de juzgado de policía local. Tal vez ahí es donde hay que incorporar las modernizaciones, la apertura para otros tipos de notificación, otros tipos de audiencia, sobre todo en este tipo, como muy bien explicó acá la presidenta del Colegio de Secretarios de Juzgado de Policía Local, Claudia Díaz Muñoz. Estas son infracciones objetivas, que son binarias, no tienen matices, o sea, se infraccionó o no se infraccionó. Otra cosa es que puede haber un motivo para un exceso de velocidad que podrá hablar un juez, pero esa persona tendrá la opción de ir para allá. En concreto, a veces dicen que lo mejor es enemigo de lo bueno. Este es un proyecto que rescata la idea original. Esperamos que las personas de todas formas corrijan sus conductas y el incentivo de un 30% de descuento en la multa por sobre el aplicado al mínimo de la sanción aplicable aparece como un buen motivo para poder concurrir al tribunal, al pagar la multa por la vía electrónica sin concurrir al tribunal. Esperamos que eso funcione así. En todo caso, quería aclarar al diputado, por su intermedio, presidenta, don Leopoldo Pérez, que este artículo que contiene la ley, el proyecto, no se refiere específicamente a las pistas exclusivas, sino más bien a la atribución genérica que tiene el Ministerio de dictar ciertas normas para ordenar el transporte, entre las cuales se encuentra la de las pistas exclusivas, ¿ya? Esos son sanciones que provienen de una potestad reglamentaria del Ministerio y por lo tanto se les aplica la sanción menos grave, ¿no? La más leve. Y por lo tanto, hoy día eso está regulado en un reglamento sobre la circulación de estos vehículos que considera solamente la exclusividad de la pista de buses y la invasión del auto particular o el otro tipo de vehículo autorizado. No considera por ahora la situación inversa, ¿ya? El resto de la calzada es para todos los vehículos, por lo tanto no está restringida para los buses. Y por último quería comentar que efectivamente los puntos de control en velocidad se instalarían por una metodología aprobada por reglamento. La versión actual de esta metodología arroja 38 puntos de control, que son los que tienen mayor accidentabilidad, donde hay básicamente, es basado exclusivamente en aspectos de seguridad vial, pero evidentemente puede ir aumentando, disminuyendo de acuerdo al comportamiento de los mismos conductores. Pero Gracias, tenemos esa presidenta. información de los lugares, ustedes Sí, ya de tienen hecho, determinado, se lo presentó vamos a alguna vez, pero la conocer. podemos enviar nuevamente. Sí, Ok, no hay ningún ya. problema en eso. Okay. Diputado. La multa es a beneficio fiscal, ¿no es cierto? Sí, las multas son a beneficio fiscal las que se pagan en el CATI, pero el 15% de lo que se recaude se va al Fondo Común Municipal. ¿Alguna consulta? ¿Qué sería? Vamos a ver. Las que se pagan en el CATI, 15% al Fondo Común, el resto beneficio fiscal. Las que se van a juzgar policía local. Vamos a invitar entonces a juzgado de policía local para Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Carabineros. y dos invitados expertos, y sería, no sé si hay alguna propuesta más como para después de eso empezar a votar. ¿Qué? Ya tenemos cuatro invitados. ¿El secretario? ¿Secretarias también? ¿Acordado? Secretaria. También Ya. la secretaria entonces. Incorporamos un quinto invitado. Sí. Secretaria del Juez de Policía Local. Tomamos el acuerdo que serían esos los invitados acordados hoy día y después empezar. ¿Tres? Porque tenemos dos expertos propuestos aquí. Tenemos dos expertos de transporte, Alejandro Tirachini, que ya ha estado. Tirachini Alejandro Tirachini, que ya ha estado aquí.
de la Universidad Católica. Uno de la Universidad, ¿los dos de la Católica? Uno de la Universidad de Chile y otro de la Católica. No, Alejandro Tirachín. Tirachín. Porque Alejandro Santana es tirachín. Ah, pero este Alejandro Tirachín. Carabineros, ¿Acordamos que sean estos los invitados o alguien sugiere a alguien más como para acordarlo al tiro? Estos los invitados. Y de ahí comenzamos la votación en particular. Acordado. Y Carabineros no notifica, pero bueno, qué bueno que vengan todo eso. Bueno, pero plantearon Carabineros también, ¿cierto? ¿No? No, Carabineros Carabineros ¿Sí? también. Ya. Agradecer a la ministra, asesores, a don José Huerta, que también está ahí, que nos acompañó, que nos lo saludamos delante. Y don Juan Carlos González. Y don Juan Carlos, sí. Ya. Eso sería. Habiéndose cumplido con el objetivo de esta sesión, se levanta. 28.